Bienvenidos a bordo del Symphony of the Seas, un gigante de Royal Caribbean. ¿Te imaginas cómo es viajar en uno de los cruceros más grandes del mundo? Con más de 360 metros de largo y 18 cubiertas repletas de actividades, el barco es una auténtica ciudad flotante. Puede recibir a casi 7.000 pasajeros y cuenta con más de 2.000 tripulantes que hacen posible esta increíble travesía, y solo al verlo desde afuera ya impresiona por su tamaño. Y si estás pensando en vivir esta aventura, quédate porque en este video te mostramos todo, desde cómo dirigirse al puerto en Miami hasta cómo es recorrer este coloso por dentro. Y también un montón de secretos y consejos. Acompáñanos, te lo mostramos ahora. Pero antes, hablemos de algo esencial, tanto previo al viaje como a bordo. La app oficial, que es esencial porque podés reservar restaurantes y actividades, consultar horarios de shows, chatear con tu grupo y pedir comida o bebidas para que te las acerquen donde estés. También podés ver y controlar tus gastos, usar el mapa interactivo para moverte por el barco, recibir notificaciones importantes y organizar tus excursiones. Todo al alcance de tu mano para que disfrutes al máximo tu crucero. Iniciamos nuestra aventura en el centro de Miami. ¿Y cómo se llega hasta el puerto de embarque? Lo más fácil para ir es tomar un taxi o un Uber, que tarda unos 10 minutos. También puedes usar el Metromover hasta Freedom Tower y luego un bus que va directo al puerto. Y este es conocido como la capital mundial de los cruceros. Desde aquí zarpan algunos de los barcos más grandes del planeta, entre los cuales se encuentra el Symphony of the Seas. Un dato interesante es que el puerto cuenta con la moderna Terminal A, conocida como la Crown of Miami. Esta terminal fue diseñada específicamente para barcos de la clase Oasis, con tecnología pensada para agilizar el embarque de miles de pasajeros y adaptarse a las dimensiones de este tipo de cruceros. Apenas te bajas del carro, un asistente del puerto se acerca para recibir tus valijas. En solo segundos quedan etiquetadas y enviadas al barco, para luego encontrarlas más tarde en la puerta de tu camarote, sin que tengas que cargar con nada más. Esta hélice es una réplica de tamaño real, igual a la que usa el barco. El check-in fue rápido gracias a la app oficial del crucero. Un día antes de embarcar cargamos todos los datos, elegimos el horario y al llegar, solo mostramos el código QR. Todo fue ágil y sin filas, siempre respetando el horario asignado. Y mientras más temprano elijas tu horario de embarque, más rápido vas a subir al barco y empezar a disfrutar. Tras cruzar la pasarela y poner un pie en el barco por primera vez, es como entrar a otro mundo. Todo resplandece, la música suena, el ambiente vibra de entusiasmo, y de golpe sentís que las vacaciones empiezan de verdad. Después del asombro inicial, empezás a recorrer el interior. Todo está organizado con precisión y pensado para que te muevas con total comodidad. Al usar los ascensores, disfrutas de una decoración distinta en cada uno. Estos conectan las 18 cubiertas del barco, facilitando el acceso rápido y cómodo entre camarotes, restaurantes, áreas de entretenimiento y zonas comunes. Con más de 20 ascensores distribuidos estratégicamente, moverse por este enorme barco es muy fácil, sin tener que usar las escaleras. Como que todas las pelotitas tienen un mensaje. Camino al camarote, ya se ven algunas valijas frente a las puertas. Son las mismas que se entregaron al hacer el check-in. Acá llegamos a nuestra habitación, en el piso 10, habitación 438, y la tarjeta la dejaron acá, en este zona. Y acá adentro están nuestras tarjetas. Vamos a ingresar a la habitación. Tenemos al ingresar a mano izquierda el baño y a mano derecha la cama. Este es como un sector de estar donde está el sillón, la ventana hacia el exterior. Este es el baño. Los baños de los cruceros siempre son muy pequeños justamente porque se necesita ahorrar espacio, pero tenemos una ducha que tiene una presión espectacular de agua. La cama es súper espaciosa, como pueden ver. Les muestro para que se den una idea del tamaño. También tenemos acá estos placarcitos para poder guardar la ropa. Las perchas, acá también podemos bajar esto
y colgar pantalones. Y el otro placarcito es diferente, tiene como para guardar la ropa doblada en sectores así. Encontramos una caja fuerte. En este sector hay un espejo, hay un escritorio con un banquito para sentarse. Acá hay varios enchufes. Acá también hay más espacios de guardado. Tenemos secador de pelo. Esto es para colocar, si quieren dormir para los desayunos, se puede pedir el desayuno a la habitación. Y acá hay más compartimentos para guardar cosas. Y en este espacio tenemos la heladera. Quieren pedir el desayuno a la habitación, pueden tomarlo acá, mirando hacia afuera con el paisaje que tengamos en el momento, en el lugar que paremos. A bordo hay distintos tipos de habitaciones para todos los gustos y presupuestos. Los camarotes interiores, sin ventana, son los más económicos, desde unos $150 por noche. Algunos incluso tienen un balcón virtual, un panel digital que muestra en tiempo real vistas del exterior. También hay interiores con ventana al mar. Luego están los camarotes con balcón, que permiten asomarse al mar o incluso a zonas internas como Central Park, y rondan los $300 a $400. Y si buscas más espacio y lujo, hay varias categorías de suites que pueden superar los $600 por noche. Algunas incluso tienen tobogán, sala de juegos o jacuzzi privado. Y en esta ocasión elegimos un camarote con balcón virtual, que le da un toque especial a la experiencia. Después de ver los camarotes, recorrer un poco el barco y comer algo, una recomendación clave para el primer día es no perderse la salida desde la proa. Allí, un balcón de cristal ofrece una vista panorámica increíble. Sin dudas, el mejor lugar para vivir ese momento. También se puede ver cómo otros cruceros zarpan al mismo tiempo, creando una escena única de barcos deslizándose hacia el horizonte. Allá vamos. La salida del puerto es uno de esos instantes mágicos. La ciudad de Miami va quedando atrás mientras suena la música en la cubierta. La gente saluda desde los balcones y el barco empieza a ganar velocidad. Es imposible no sentirse parte de algo grande. La vista desde la cubierta es simplemente espectacular. Y no solo en Miami, en cada puerto donde el crucero zarpa, vivir la salida desde la proa o desde la cubierta superior se vuelve un imperdible. Cada lugar tiene su encanto y ver cómo el barco se aleja lentamente del puerto es una experiencia que no cansa nunca. ¿Cuál es la sensación que tenés cuando sale un crucero? Es única, es espectacular. ¡Oh! Sí. Es de ensueño. Sí, ves toda la ciudad como queda atrás, como uno se embarca hacia el mar. Muy, muy lindo. Nos vamos despidiendo de este momento con Miami a nuestras espaldas. Ahora sí, llega la ocasión de disfrutar de las zonas comunes, espacios pensados para el relax, el entretenimiento y las sorpresas. Veamos todo lo que tiene para ofrecer este increíble crucero de clase Oasis. La cubierta 5 alberga uno de los espacios más emblemáticos del barco, la Royal Promenade. Esta gran avenida interior que recorre de punta a punta una parte del crucero es el corazón social. Desde que pones un pie ahí, te olvidas por completo de que estás en alta mar. Todo está diseñado como si fuera una pequeña ciudad bajo techo. Luces, fachadas, música y movimiento constante. Hay bares temáticos de todo tipo y rincones para relajarte, como el Café Promenade, donde podés disfrutar de bebidas calientes, un té o algún snack.
Es uno de los espacios más prácticos para hacer una pausa, aprovechar el Wi-Fi o disfrutar del ambiente y el movimiento alrededor. Todo esto incluido en tu paquete de bebidas. Además, ofrece una experiencia sensorial única que despierta todos los sentidos. A pocos pasos, el Bionic Bar te sorprende con su propuesta futurista. Los camareros son brazos robóticos que mezclan tragos frente a tus ojos con una precisión increíble. No solo es divertido verlos en acción, sino que también podés personalizar tu cóctel desde una tablet. Y en segundos, tu bebida está lista. Esta experiencia la podés saborear con un pago extra. Pero lo que realmente transforma este lugar es su animación constante. A lo largo del día y la noche se realizan shows improvisados, bandas en vivo, desfiles temáticos con bailarines, luces y hasta disfraces que bajan del techo. Todo puede pasar. Un día puede parecer una fiesta caribeña y al otro una celebración al estilo neoyorquino. También para los amantes de la pizza, Sorrentos es parada obligatoria. Este restaurante, inspirado en la pizza de Nueva York, abre casi todo el día y sirve porciones recién horneadas, gratis y sin reserva. Hay variedad, desde la clásica pepperoni hasta opciones más gourmet, ideal para picar algo entre actividades o después de bailar. Y si preferís algo más tradicional, también hay un Starbucks a bordo, con precios muy accesibles. Además, aquí puedes encontrar tiendas libres de impuestos, perfectas para quienes quieren aprovechar y hacer compras durante el viaje. En la cubierta también vas a encontrar la heladería Ben & Jerry's y el sector de Guest Services, donde hay mostradores digitales. Desde ahí podés consultar el mapa del barco, revisar la agenda del día, contratar excursiones o ver y comprar las fotos que te sacaron durante el crucero. Como dato curioso, si levantás la vista vas a notar que hay camarotes con ventanas al interior, donde los pasajeros pueden ver todo sin salir de la habitación. Y un consejo útil, siempre fíjate en la app del barco o en los paneles digitales para no perderte nada. Recorrer este espacio es vivir la energía y el movimiento que hacen a este barco único. En esta misma cubierta se encuentra el famoso Rising Tide Bar, que sube de piso como un ascensor. Te sentás, pedís tu trago y mientras disfrutás, el bar se eleva lentamente unos pisos más arriba, conectando con la cubierta 8 y acercándote al próximo espacio emblemático, Central Park. Con la experiencia de haber llegado a la cima, tiene una vista espectacular. Árboles adentro del barco, árboles. ¿Qué estás tomando? A ver, mostrar. Un Tropical Sunrise. Es un trago sin alcohol, muy rico. Salís del bar movible y de golpe todo cambia. Aparece Central Park, un verdadero oasis en medio del barco. Es un parque al aire libre con árboles reales, caminos, bancos y un ambiente tranquilo que contrasta con otras zonas más activas. Hay más de 20.000 plantas naturales y aunque estés en alta mar, podés ver el cielo y escuchar sonidos de aves gracias a un sistema de audio oculto. También está el Park Café para algo más rápido y bares como Vintages o el Trellis Bar. Entre la vegetación están Chops Grill, 150 Central Park y Jamie's Italian, ideales para una cena elegante. Algunas habitaciones tienen vista directa al parque. Desde el balcón se puede ver todo el movimiento y hasta escuchar sus sonidos, sin salir del camarote. De noche, la iluminación suave lo transforma en un lugar perfecto para pasear o tener una cita.
En resumen, es un rincón tranquilo, sofisticado y un verdadero oasis dentro del crucero. Y más abajo, en la cubierta 6, hacia la parte trasera del barco, el ambiente cambia y aparece el board wall. Un paseo al aire libre que evoca a Coney Island o Santa Mónica. Colores vivos y música alegre lo convierten en uno de los rincones más divertidos del crucero. En el centro destaca su carrusel de madera hecho a mano, un icono perfecto para fotos y familias. A los lados, dulcerías, heladerías, puestos de souvenirs y restaurantes como Johnny Rockets con hamburguesas retro. El Boardwalk Dog House con hot dogs gourmet o Sugar Beach para los amantes del azúcar. El Playmakers Sports Bar and Arcade invita a disfrutar de deportes en monitores gigantes o partidas de videojuegos. Todas estas experiencias y comidas están incluidas en tu crucero, listas para que las disfrutes al máximo, sin pagar un centavo más. Para los más intrépidos, el Ultimate Abyss, el tobogán seco más alto en alta mar, desciende desde la cubierta 16 hasta aquí, atravesando la icónica boca de pez, que es parada obligada para fotos. Y si buscas un reto físico, las paredes de escalada, una a cada lado del teatro, esperan para poner a prueba tu destreza. Caminar por aquí de noche es como recorrer un paseo marítimo, envuelto en luces, música y una energía vibrante que lo transforma en un escenario viviente. En resumen, Boardwalk es diversión en estado puro, con espíritu familiar y alegre, donde siempre hay algo para comer, ver o probar, y todo con las mejores vistas de la estela del barco. Ahora vamos a conocer otras actividades que podés hacer. Hay opciones para todos los gustos, como entrenar en el moderno gimnasio, relajarse en el Vitality Spa con sus tratamientos y circuitos de bienestar, salón de belleza y zonas de fitness que se extienden por 2 cubiertas, las 5 y 6, o salir a correr en la pista de atletismo con vista al mar. También vale destacar las canchas de básquet, vóley y el minigolf, entre muchas otras opciones. Y si buscas un poco de aventura, podés probar el simulador de Surf Flow Reader, donde sentirás la adrenalina de deslizarte como en una ola real.
También puedes volar sobre la cubierta en la tirolina o deslizarte por los toboganes de The Perfect Storm. Otra parada imperdible es la divertida escalera de piano musical, donde cada paso se convierte en una nota que acompaña tu recorrido. La encontrarás en la Royal Promenade en la cubierta 5, lista para que juegues y te diviertas. Si prefieres el hielo, puedes disfrutar de la pista de patinaje, ideal para divertirte o ver espectáculos increíbles. Otro imperdible es el Silent Disco, una fiesta con auriculares inalámbricos sintonizando su propia música, mientras el ambiente alrededor está en silencio. Es muy divertido ver cómo todos bailan y cantan, cada uno con su propio ritmo. Acá estamos en un boliche silencioso. Está buena la música, ¿eh? ¿La escuchan? Están todos re locos. Bailan solo, no entiendo esto. Ahora vamos a descubrir otras ofertas de entretenimiento que llevan la diversión a otro nivel. La mayoría son nocturnos y es buena idea ir antes o después de la cena del barco. El teatro principal, repartido en las cubiertas 3, 4 y 5, presenta musicales al estilo Broadway con producciones profesionales que cambian según la temporada y el itinerario del crucero. Ahora vamos a disfrutar de un espectáculo llamado Fly, uno de los mejores del crucero. En la cubierta 4 está Estudio B, una pista de hielo donde podés disfrutar de presentaciones de patinaje artístico y eventos especiales, una experiencia que no esperás encontrar en un barco. Y para quienes buscan diversión nocturna, el Casino Royal, también en la cubierta 4, tiene máquinas tragamonedas y mesas de juego para pasar la noche. En la cubierta 6, el Aquatheater ofrece shows acuáticos y acrobáticos que te van a dejar sin aliento, con saltos impresionantes y coreografías sobre el agua. Un espectáculo único en alta mar. Hola, estamos aquí a observar el espectáculo acuático de Royal Caribbean. Siempre es importante chequear la app del barco para conocer los horarios de los shows y espectáculos. Algunos son muy populares y conviene llegar con tiempo para asegurarte un buen lugar. Con esta variedad, la diversión nunca termina a bordo, con opciones para todos los gustos y edades. Entre tanta actividad hay algo que no puede faltar: buena comida. En la cubierta 16 está el Windjammer Marketplace, el buffet principal del barco. Abre para desayuno, almuerzo y cena. Tenés mesas interiores y al aire libre con vista al mar. Con estaciones de comida internacional, zona de ensaladas, pastas, carnes, pescados, panes y postres. Incluso hay un sector de comida asiática y, según el itinerario, platos típicos del destino.
No tiene costo extra y siempre hay opciones vegetarianas y sin gluten. No requiere reserva, pero si querés evitar las multitudes, lo mejor es ir apenas abre o cerca del cierre. Y sigan viendo nuestro video. Nosotros estamos con ustedes. Para una experiencia más formal, el Main Dining Room se reparte en las cubiertas 3, 4 y 5. Especialmente si querés disfrutar a la carta. También todo sin costo, con cenas de varios tiempos servidas en mesa y un menú que cambia cada noche. Hay dos formas de disfrutarlo. Con una cena tradicional, con un turno fijo entre las 6 de la tarde y las 8:30 de la noche, con el mismo camarero y mesa toda la semana. O con My Time cada noche, entre las 8:30 y las 10 de la noche. Y este restaurante es muy bonito porque tiene 3 pisos, en el cual depende del turno que les toque, dan la tarjeta, dice el piso que les toca para comer. Ahí. A nosotros hoy día nos tocó el piso número 3. Y la comida excelente. Y para tenerlo en cuenta, siempre conviene reservar antes a través de la app, ya sea antes del crucero o una vez a bordo. También acá podés desayunar si buscas un servicio más tranquilo y a la carta. Y si preferís algo rápido, está el Park Café en la cubierta 8, en Central Park, ideal para disfrutar con paninis, muffins, fruta y café. Y recordá, en todo el barco hay distintos puntos de comida para satisfacer tu apetito en cualquier momento. Con tantas opciones a bordo, el hambre nunca va a ser un problema. Ahora vamos a meternos en un tema que siempre genera dudas: los paquetes de bebidas a bordo, que son 3 principales. El Deluxe Beverage Package incluye cócteles, bebidas alcohólicas, refrescos, agua embotellada, cafés premium, jugos y batidos. Comprarlo antes del viaje suele ser más barato. Algunos pasajeros lo consiguieron por $65 diarios, mientras que a bordo a $115. Ten en cuenta que si alguien en tu cabina lo compra, todos los adultos deben adquirirlo también. Y el Refreshment Package es sin alcohol e incluye refrescos ilimitados, aguas, jugos, cafés y tés premium. Su precio va entre los $29 y $40 diarios. También hay otras opciones específicas como el Café Select Coffee Card, $31 por 15 cafés especiales, y el Water Package, con precios de $39 a $45 por 12 botellas o $69 por 24. Por último, siempre aconsejamos comprar el paquete en línea con anticipación para aprovechar promociones como compra uno y el segundo al 50%. Si luego aparece una mejor oferta, puedes cancelar y volver a comprar al menor precio. Ten en cuenta que al pagar se añade automáticamente un 18% de propina. Estamos disfrutando de esta hermosa pileta aquí en el Quintero y probando un rico trago De mango y piña. Después de este refresco, llega el turno de uno de los espacios más disfrutados a bordo: las piscinas, los jacuzzis y el solarium. En la cubierta 15 vas a encontrar 4 grandes piscinas, cada una con su propio estilo. La main pool siempre está animada con música y actividades. La sports pool está pensada para waterpolo y juegos acuáticos. También la beach pool está diseñada como una playa, para entrar de a poco al agua. Y el Splashaway Bay es un parque infantil con toboganes y fuentes para los más chicos. Es muy divertido y entretenido pasar tiempo aquí. Y los toboganes son realmente fantásticos. Las piscinas con su música también. Alrededor hay varios jacuzzis, más de 10 en total en todo el barco. Algunos como balcones hacia el mar con paredes de vidrio, perfectos para disfrutar algo fresco y ver el atardecer. En la proa, también en la cubierta 15, se encuentra el solarium, exclusivo para adultos a partir de 16 años. Es un espacio tranquilo, con piscina climatizada, jacuzzis panorámicos, tumbonas, camas balinesas y un techo de vidrio que protege del viento sin tapar la vista. Es el sitio ideal para descansar y recuperar energías después de un día de excursiones. Para nosotros, fue uno de los lugares más disfrutables del barco, especialmente de noche.
también está el Solarium Bistro, con opciones de comida más ligeras y saludables. Entonces podemos decir que la zona de piscinas principales suele tener música en vivo y actividades, mientras que el Solarium ofrece silencio y relax, creando dos ambientes muy distintos para que cada pasajero elija cómo vivir el mar. Y lo mejor es que siempre hay un rincón esperándote, la energía de la fiesta en la piscina, la diversión de los juegos acuáticos o la paz absoluta frente al océano. Así es imposible no disfrutar cada momento a bordo. Ahora vamos a bajar del barco para hablar de las excursiones, que son una gran oportunidad para conocer distintos destinos durante el crucero, con opciones pensadas para todos los gustos y experiencias. Se pueden contratar en el barco o a través de la aplicación oficial, como mencionamos anteriormente. Reservar con anticipación asegura disponibilidad y mejores precios. También se pueden contratar fuera del barco, donde suelen ser más económicas por no estar asociadas a Royal Caribbean. Y si preferís moverte por tu cuenta, puedes organizar el día con mapas o guías locales, aunque deberás prestar mucha atención a los horarios, ya que cualquier retraso podría hacerte perder la salida del barco. Otro buen consejo es salir temprano en cada puerto, así evitarás aglomeraciones y aprovecharás al máximo la escala. En estas experiencias podés relajarte en playas paradisíacas, recorrer ciudades llenas de historia, explorar la naturaleza o disfrutar de aventuras únicas en parques y actividades especiales. Descubrir el mundo de esta manera transforma cada parada en un momento que llena de entusiasmo todo el viaje. Ahora, nuevamente a bordo, una manera realmente espectacular de despedirse es dar una caminata nocturna por la cubierta. Sentir la brisa fresca del mar, contemplar las luces reflejadas en el agua y escuchar el suave vaivén de las olas crea un momento único de calma y conexión con el océano, ideal para cerrar esta aventura con tranquilidad y asombro. Y así termina nuestro recorrido a bordo del Symphony of the Seas, un barco que se convierte en un mundo propio donde cada instante se disfruta al máximo. Desde los espacios de diversión y relajación hasta las experiencias gastronómicas, los espectáculos y las excursiones en cada puerto, todo está pensado para que cada día a bordo sea único. No olvides suscribirte al canal, darle like al video y dejar tu comentario contándonos qué fue lo que más te encantó. Hasta la próxima aventura.